Hola y bienvenidos a El Rollo Criminal. La semana pasada subí la historia de Kaisha Wipart, de 6 años, y durante ese video mencioné que había una conexión extraña entre el caso de Kaisha y otro caso que ocurrió al mismo tiempo en Australia. Si no viste el video de la semana pasada, pondré el enlace al final de la historia de hoy. Pero mientras tanto regresaremos al año 2010 para analizar el caso de Christy McDougall. Originaria de Sydney, Christy, de 31 años, vivía en las afueras de Sydney con su hijo Harry, que tenía casi 2 años. También vivía con su padre, Don, y la pareja de su padre. El sábado 19 de junio de 2010, Christy dejó a Harry en casa de sus abuelos paternos para su visita mensual. Unos amigos la vieron en Park Road en Homebush alrededor de la 1 de la tarde y les dijo que se dirigía a Bankstown, a unos 15 minutos de distancias. A las 3:15 de la tarde de ese día, el teléfono de Christy ya estaba apagado. Uno de los amigos de Christy contactó al padre de Christy, Don, para informarle de esto, ya que era algo muy fuera de lo común para ella. Al principio, esto no causó demasiada preocupación. Cuando Christy no fue a recoger a su hijo después de su visita a sus abuelos al día siguiente, sus amigos y familiares supieron que algo andaba muy mal. Se reportó la desaparición de Christy. Se creía que Christy llevaba una sudadera rosa brillante, pantalones deportivos negros y zapatos blancos en el momento de su desaparición. Tenía el cabello largo y castaño, ojos azules, medía 162 centímetros de altura y era de complexión delgada. La última vez que la vieron fue cuando salió de Homebush en su Ford Falcon verde oscuro, aunque se sabía que Christy había luchado contra las drogas en el pasado, y en ese momento una desaparición prolongada no habría sido fuera de lo común. Todo cambió una vez que quedó embarazada. Una vez que quedó embarazada, se puso las pilas, dijo una amiga. Ella era simplemente una madre fantástica. Se realizaron entrevistas extensas con la familia, amigos y conocidos de Christy, y los peritos forenses recolectaron muestras de ácido desoxirribonucleico de su casa. 2 días después de su desaparición, el auto de Christy fue encontrado estacionado en una zona de no estacionarse en la calle Jackson en Irvington, a 3 millas de su casa en Carlingford. Para el 29 de junio, el escuadrón de homicidios se había unido a la búsqueda. Su padre esperaba que su hija fuera hallada con vida. Quizás, dijo él, todo fue demasiado y decidió que necesitaba un descanso. Él le hizo un llamado directo a su hija. Por favor, mándanos una señal. Haznos saber que estás bien. En estos tiempos difíciles uno se apoya en los demás, dijo él, agregando que estaba en contacto cercano con la madre de Christy, su ex esposa Carol. El 23 de julio, el segundo cumpleaños de su hijo, vino y se fue. Todavía no había señales de lo que le había pasado a Christy. Ella había estado esperando con ansias este día y ya había comprado regalos y decoraciones para celebrar la ocasión antes de desaparecer. La policía hizo un nuevo llamado para ayudar a encontrarla, dijo a los reporteros el comandante de la Brigada de Homicidios, el superintendente detective Pedro Cotter. Me gustaría pensar que hay alguien allá afuera que no se ha presentado o que hasta ahora solo nos ha dicho medias verdades. La cruda realidad es que tenemos a una mujer que tiene lazos familiares cercanos. Su ausencia no es algo propio de ella. Lo estamos tratando como una de las circunstancias más graves. Se informó que la policía había interrogado a un hombre que creían que les había mentido y en quien creían. Es posible que Christy estuviera yendo a Bankstown para comprar drogas el día que desapareció. Luego, el 11 de agosto, el caso tomó un giro aún más siniestro. Una mujer de la zona que afirmaba tener poderes especiales y que intentaba percibir el paradero de la niña desaparecida de 6 años. Kaisha Wipart había encontrado el torso de una mujer adulta, envuelto en plástico, tirado en la orilla de un arroyo en una zona remota de un sitio sagrado aborigen. La inspectora jefe de detectives Pamela Young, de la Brigada de Homicidios del Comando Estatal de Crímenes, dijo a los reporteros que para quienes creen en esas cosas, lo entiendo. La mujer cree que podría tener algunos poderes en ese sentido. Aparentemente tenía la idea de que venir aquí podría ayudar en el caso, pero no ha sido así. Estas son circunstancias inusuales que nos trajeron aquí. Que al principio pensara eso y después encontrara el cuerpo, pero seguro no es nuestra niña.
agregando que la policía también estaba investigando las circunstancias que llevaron a la mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, a encontrar el torso. Se determinó que ella no tenía ninguna implicación en ninguno de los dos casos. Los investigadores buscaron la cabeza, brazos y piernas que faltaban, pero no tuvieron éxito. No se sabía cuánto tiempo llevaba el cuerpo ahí. Los seres queridos de Christie tuvieron que esperar con agonía para saber si el torso pertenecía a Christie, resignados a un desenlace extremadamente malo. Todo lo que podían hacer era esperar y tener esperanza. Posteriormente se confirmó que el torso sí pertenecía a Christie, a pesar de las obvias complicaciones que implica resolver un crimen donde solo hay un torso presente. 8 días después, la prensa informó de una actualización importante. Se había establecido que Christie fue estrangulada y ahogada antes de que su asesino le cortara la cabeza, los brazos y las piernas y luego arrojara su torso. Además, un hombre y una mujer habían sido acusados en relación con el caso. Robert Best, de 48 años, fue acusado de asesinato, y Deborah Hogdon, de 42 años, fue acusada de ser cómplice después del hecho. A Deborah se le concedió libertad bajo fianza condicional. Tenía que presentarse diariamente en la estación de policía de Eastwood. No intentes contactar. A Robert no se le permitió solicitar un pasaporte ni acercarse a ningún puerto de salida internacional. Mientras tanto, Robert permanecía en la cárcel esperando su juicio. Deborah confesó a la policía y proporcionó los detalles de los hechos del asesinato, mientras que Robert afirmó que no era culpable. Basándose principalmente en la declaración de Deborah, el caso presentado por la policía fue el siguiente. Ellos creían que Deborah y Christie habían entrado a la casa de Robert en Dundas en algún momento después de las 2 de la tarde el 19 de junio. Christie tenía metanfetamina, también conocida como cristal, para Robert. Al entrar al departamento, Robert de inmediato sujetó a Christie y la estranguló con una cuerda delgada fuertemente apretada al cuello. Mientras Christie luchaba, Deborah intentó intervenir, pero Robert supuestamente amenazó a Deborah diciéndole que ella sería la siguiente. Mientras estrangulaba a Christie, Robert supuestamente dijo: «Eso es por los niños». Robert creía que Christie le había dicho a su expareja que él era un consumidor de drogas por vía intravenosa, lo que resultó en que le prohibieran ver a sus hijos. En ese momento, alguien llamó a la puerta pidiendo Valium. La policía informó que Robert amenazó a Deborah con un cuchillo y le ordenó abrir la puerta y actuar normal. A través de una rendija en la puerta, Deborah le dijo al testigo que estaban jugando un juego y le entregó el Valium. Para ese momento, la policía alega que Christie ya estaba inconsciente. Roberto luego llenó un bote de basura de plástico del departamento con agua y metió la cabeza de Christie en él durante un tiempo. La declaración de la policía agrega que en ese momento se observaron sangre y burbujas en el agua. Deborah también declaró que después de que Roberto mató a Christie, profanó sexualmente su cuerpo. Roberto y Deborah luego se reunirían en el Hotel Irvington, donde tomaron unas copas, usaron el hielo que habían tomado del bolso de Christie y jugaron en las máquinas de póker. Mientras Roberto le indicó a Deborah que actuara con normalidad y que él se encargaría del cuerpo de la víctima, sabían que serían captados por las cámaras de seguridad, lo que podría darles una posible coartada. El cuerpo de Christie fue llevado a una unidad vecina y colocado en la regadera. Supuestamente, Roberto abandonó su auto en una zona de no estacionarse cercana, donde fue encontrado unos días después. La policía continuó diciendo que en algún momento después de esto, el acusado desmembró el cuerpo de la víctima quitándole la cabeza, los brazos y las piernas, y luego tiró las partes del cuerpo en diferentes contenedores de basura del vecindario en la zona local. Ahora hay muy poca esperanza de encontrarlas alguna vez. Aproximadamente 2 semanas después del asesinato, se cree que Roberto tiró el torso de Christie en la reserva de Dunseed. La policía determinó mediante registros telefónicos que una declaración dada por Roberto y Deborah el 24 de julio en la que afirmaban que la última vez que vieron a Christie fue después de comer un helado en Homebush el día de su supuesto asesinato era falsa. La pareja fue entrevistada nuevamente después del descubrimiento del torso. Luego, el 18 de agosto, afectada por la súplica del padre de Christie por información, Deborah fue a hablar con la policía para contarles todos los detalles. Eso finalmente formaría la base del caso de la policía contra la pareja. El padre de Christie se sorprendió al saber que su hija fue acusada de participar en una transacción de drogas el día de su muerte.
afirmando que eso no es consistente con lo que yo sé. Pero la policía dice que los mensajes de texto confirman que Christie tenía la intención de hacer un trato con Roberto. Su padre también dijo que sabían que Roberto había sido amigo de su hija y agregó que parecía estar enamorado de ella. La audiencia de sentencia de Deborah fue la primera en llevarse a cabo. Ella dijo que constantemente se preguntaba por qué había esperado 2 meses antes de ir con la policía. Nunca pude haber detenido lo que le pasó a Christie, pero me pregunto por qué no pude haber hablado o haberme presentado antes. Ella continuó diciendo que le tenía miedo a Roberto, quien le había dicho que ella sería la siguiente y, por eso, hizo exactamente lo que le ordenaron. El abogado de Deborah, Ricardo Botón, Sociedad Civil, argumentó que el juez podría imponer una sentencia suspendida, citando la ayuda de Deborah a las autoridades y su testimonio en contra de su examante, agregando que ella es una persona triste, solitaria y dañada, y que el alcohol y las drogas han sido un intento de automedicación. Sin embargo, Keith Alder, en representación de la corona, dijo que esto sería manifiestamente inadecuado y mencionó el periodo de 2 meses antes de que Deborah fuera para la policía, a pesar de que ella ya había dejado de tener contacto con Roberto. A principios de julio, el tribunal ordenó que Deborah fuera puesta en libertad condicional por buena conducta, lo que significa que no cumpliría ninguna pena de prisión. El juicio de Roberto se llevó a cabo en junio de 2012. El fiscal de la corona, Cristóbal Maxwell Queen's Counsel, declaró que Deborah sería una testigo clave en el juicio. Al jurado se le informó cómo Christie le había cortado el suministro de drogas a Roberto porque no estaba cumpliendo con los pagos. Ella aceptó ir a su departamento el día de su muerte porque él le dijo que tenía dinero en efectivo para Cristal. Los hechos, como se describieron anteriormente, fueron comunicados al tribunal. Y el jurado también escuchó el testimonio del compañero de celda de Roberto, quien le preguntó si él había degollado a Christie. Según el compañero de celda, Ricardo respondió: "No, eso no es del todo correcto, la corté en pedazos. Esa estúpida drogadicta se lo merecía". El jurado también escuchó cómo Roberto le había dicho a un amigo durante una llamada telefónica grabada desde la prisión que fue Deborah quien mató a Christie. Sin embargo, el fiscal de la corona desestimó esta afirmación, diciendo que Roberto estaba desesperado por echarle la culpa a otras personas. En un momento, incluso proporcionó detalles de que supuestamente Christie había sido secuestrada por miembros de una banda de motociclistas. La defensa afirmó que el testimonio de Deborah era fantasioso e ilógico, diciendo que ella había recibido una reducción en su condena por testificar en contra de Roberto y que claramente había mentido en su testimonio. La defensa también afirmó que Christie había estado involucrado en los riesgos ocupacionales del tráfico de drogas, incluyendo un trato de $20,000 australianos el día que desapareció, y les pidió al jurado que consideraran otras formas en las que ella pudo haber muerto. Al decidir si pueden aceptar a la señorita Ogden como una testigo confiable y precisa, deben considerar su honestidad y exactitud, dijo la defensa en sus alegatos finales al jurado. ¿Por qué matarías a una persona que te ha estado suministrando cristal, del cual eres psicológicamente dependiente? El jurado se retiró a deliberar y en el cuarto día regresó con su veredicto: no culpable de asesinato y no culpable del cargo alternativo de homicidio involuntario. El padre de Christie McDougal, Don, quien estuvo presente durante las 5 semanas del juicio, parecía sorprendido cuando se dio el veredicto. Se negó a comentar ante la prensa fuera del tribunal. En agosto de 2012, en un fallo emitido en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, el juez Esteban Rodman sí confirmó el cargo menor de interferencia indebida con restos humanos. Él dijo que, aunque ninguna prueba individual demuestra más allá de toda duda razonable el delito en cuestión, iría en contra del sentido común y la experiencia común pensar que el señor Best no desmembró el cuerpo. El juez Rodman dijo que aceptaba la evidencia de que Christie había sido desmembrada con una sierra para metales, que la herramienta fue prestada por Roberto y que más tarde fue encontrada en su camioneta con sustancias que coincidían con el ácido desoxirribonucleico de ella. Dijo que esa evidencia y otros factores lo llevaron a su conclusión, pero rechazó el cargo de que Roberto había interferido indecentemente con el cuerpo de Christie, ya que consideró que dependía demasiado del testimonio de Deborah, a quien calificó como poco confiable. Al dictar sentencia, el juez Rodman coincidió en que la fiscalía no probó más allá de toda duda razonable que Roberto mató a Christie. Agregó que es igual de probable que la señora Ogden haya matado a la fallecida, o tal vez ambos estuvieron involucrados, o, aunque menos probable,
una tercera persona desconocida. Roberto enfrentaba una sentencia máxima de 2 años por interferir con restos humanos, pero sería liberado casi de inmediato, ya que había estado en la cárcel esperando el juicio desde el 18 de agosto de 2010. En 2014 fue acusado de intimidar al oficial que presentó el cargo de asesinato en su contra, después de que supuestamente entró en la estación de policía de Blacktown y pidió hablar por teléfono con el detective Mateo Fulham. Le dijo al oficial de guardia Samai Morgan: «Me absolvieron del asesinato, él me está acosando continuamente». Al preguntarle si quería quejarse, Roberto supuestamente le dijo al sargento Morgan: «Todos ustedes son corruptos, y solo decirle que si no se aleja voy a ir por un arma y lo voy a matar». El detective Fulham declaró en una audiencia en el tribunal local de Blacktown el año pasado que se sintió intimidado después de enterarse de la conversación. El detective dijo que sabía muchas cosas sobre Roberto y creía que era completamente capaz de cumplir la amenaza. Sin embargo, el magistrado desestimó el cargo porque la amenaza no fue hecha directamente al detective Fulham. Esa decisión fue revocada en apelación por el juez de la Corte Suprema, Roberto Holm, quien determinó que no era necesario establecer que la amenaza se realizara en presencia del detective Fulham. El juez Holm anuló la decisión de desestimar el cargo y ordenó que el caso regresara al tribunal local. Si era declarado culpable, podría recibir 5 años de prisión. Sin embargo, no he podido averiguar el resultado de este caso. Si tienen alguna actualización, contáctenme en decriminal@gmail.com. Bien, es hora de continuar ahora con algunos delitos menores. Y ahora vamos a Buffalo, en Nueva York, y Beth amablemente nos ha enviado a su gatito criminal para todos nosotros. Así que el famoso Catus Maximus ya está en la televisión y luego le gusta sentarse en esta cama en la pared. Catus Maximus es culpable de ser adorable y travieso, y también acaba de celebrar recientemente su primer aniversario el 18 de noviembre de ser propiedad y ser amado por Beth. Si alguna vez quieres enviarme una foto de tu mascota, por favor mándame un correo a decriminal@gmail.com. Por favor, recuerda suscribirte y muchas gracias por escuchar el caso de hoy. La próxima semana probablemente cubriremos un caso de Estados Unidos. Gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídate. Adiós. Irvington, Nueva Gales del Sur, recibe su nombre de un pueblo en Devon, Inglaterra, donde vivía un explorador llamado Edmund Lockyer, y él nombró al pueblo australiano Irvington. Adiós.